Ya estamos de regreso. Les contábamos que la presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares, Luz Vidal, ha expresado su interés de participar en lo que va a ser las votaciones y como candidata a la Convención Constitucional por un cupo independiente que se le abre ahí en Revolución Democrática en el distrito 9, que representa Conchalí, Huechuraba, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Independencia y Recoleta. La idea es justamente representar a las más de 360.000 mujeres que están agrupadas en la Coordinadora de Trabajadoras de Casa Particular en la redacción de una nueva Constitución. Estamos en línea justamente con Luz Vidal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luz? Muy buenos días. Muy buenos días, Mirna. Aquí, disponible. A ver, cuéntenos, primero que nada, ¿cómo surge esta idea y de qué forma siente usted que puede representar la voz de las trabajadoras de Casa Particular que, tal como decíamos, están agrupadas en esta coordinadora? Sí, la verdad es que esto se venía dando ya de un tiempo. Habían ciertas consultas respecto a todo el trabajo o a la lucha que nosotros dimos de poder defender los derechos laborales de las trabajadoras, los derechos humanos también, durante toda esta pandemia. Dimos una lucha bien fuerte, bien férrea por ellas, por todas nosotras en realidad, por las mujeres que desarrollamos cuidados. Se manifestó a través de distintas organizaciones civiles y posteriormente se acercaron un par de partidos políticos a preguntarme si estaba disponible. Se hizo la ronda, el sondeo de cuáles eran las condiciones y bueno, me pareció lo más cómodo para mi posición de independiente acercarme con Revolución Democrática. Fue quienes me ofrecieron las mejores condiciones para poder yo optar al cupo de independiente que debiesen otorgarlo, porque es lo que manda todo el pueblo, que según las encuestas, la credibilidad que tienen hoy día los partidos políticos y los políticos es muy baja. Lo que se manifestó el 25 es que quieren que sea la ciudadanía quien escriba esta Constitución. No tuvimos asamblea constituyente, tuvimos convención constitucional, pero es el manifiesto del pueblo. Sí, lo que quería preguntarle, Luz, justamente que ha sido parte de la discusión de estos, digamos, semanas posteriores al plebiscito, es decir, ¿cómo se garantiza que los independientes puedan ir efectivamente como independientes? Aquí usted igual tiene que entrar en una lista, y no con esto quiero demonizar el hecho de que se tengan que entrar en una lista de partido. El tema es que pareciera ser que no hay otra posibilidad, como para que un independiente pueda ir solamente solo, porque tiene menos posibilidades naturalmente de poder ser electo. Entonces, usted decide acá para poder efectivamente ser competitiva, entrar en digamos, en esta lista que representa un sector político que está más a la izquierda. ¿Eso usted usted tuvo alguna duda respecto de aquello? ¿Surgieron otro tipo de ofertas por otros, digamos, partidos o posiciones políticas dentro de lo que ya uno podía entender la oposición? Sí, surgieron otros ofrecimientos, otros acercamientos, pero claro, tienen que entender, sobre todo los que están a la cabeza, los partidos, que ser independiente y también a la ciudadanía, que ser independiente no significa que tú no tengas una postura política. La tenemos, claro que sí. Todos los ciudadanos cuando votamos tenemos una postura política y por eso elegimos. A veces no se ha manifestado tan claramente. Después del estallido social ha habido una manifestación clara porque la ciudadanía se ha hecho más consciente de cómo hay ciertas normativas, como es el marco constitucional que tenemos, que nos afecta a los que caminamos de a pie. A los que están arriba no les va a afectar. Muchas veces hacen alianza y es difícil poder diferenciar quién está a la derecha o quién está a la izquierda, porque parecen todos votar por lo mismo, o todos protegerse entre sí. Pero la ciudadanía cada vez se ha hecho más consciente de cómo toda esa legislación o cómo toda esa cúpula que maneja este poder se favorece y no está legislando o no está trabajando por lo que la ciudadanía demanda. Señora Vidal, buenos días.
Mauricio, buenos ¿Qué días. tal? Conversamos con la presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Luz Vidal. Bueno, en ese marco, entonces, usted cuando lanza su candidatura el fin de semana, según leemos, estuvo acompañada por la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez y por la diputada Maite Orsini. Eso entonces la sitúa, me imagino, como usted dice, los independientes, no por ser, hay un grupo que se llama incluso independientes no neutrales, porque toman posición. Usted plantea entonces, se sitúa en las posiciones del Frente Amplio en concreto o de Revolución Democrática en particular, por ejemplo, para ir entendiendo sus posiciones en los debates que van a estar en la convención. Mira, yo tomé la posición o la postura que me ofrecía, el puesto que me ofrecía Revolución Democrática, porque en mi calidad de no ciudadano, no enrolada, no enlistada en un partido político, fue la mejor opción que me ofrecieron. ¿En qué sentido, a qué se refiere con eso? ¿Cuáles fueron esas condiciones que le ofrecieron que a usted le convencieron más? Seguir como independiente. Justamente es lo que solicité, es poder manifestar yo desde mi postura. A mí no me van a condicionar, y puede ser esto por mi sangre araucana, mi sangre mapuche, es que yo planteé claramente en que a mí no me van a condicionar ni me van a dar una lista de las cosas que hay que ir a decir o las cosas que hay que dejar establecidas en la Constitución. Yo como ciudadana voy a plantear lo que se necesita o lo que hemos vivido o lo que hemos padecido los ciudadanos. Y a eso quería ir. ¿Cuáles son esas posiciones? ¿Son las que más o menos conocemos que ha defendido Revolución Democrática, por ejemplo, o el Frente Amplio? Eso sería justamente aceptar la lista, Mauricio, de lo que ellos pueden colocarte. Sería usted si yo voy por la lista, y así lo entendió Revolución Democrática, si yo voy por la lista es porque ellos entienden que los ciudadanos van a ir a defender su derecho, es ceder el puesto, es no condicionar. Ya, o sea, usted no es que garantice que va a suscribir en todo lo que ellos planteen, pero... Por supuesto que no, tenemos puntos comunes, como también los tenemos los puntos comunes con otros partidos políticos. Yo creo que la oposición tiene ciertos puntos comunes con los cuales debe trabajar. Esos son los que quiero identificar para conocer cuáles van a ser las posturas que usted va a llevar, por ejemplo, en materia de modelo económico, de sistema de pensiones que está en discusión en estos días. Por ejemplo, ¿quiere llevar usted esa postura a la futura Constitución? Por supuesto, si nosotros los trabajadores somos los que padecemos tener una jubilación miserable hoy en día, las personas que muchas veces no les afecta cotizan. El presidente cotizaba, ¿en qué usted me puede decir? No recuerdo bien, ¿en cuál nivel de AFP estaba? Entonces, recuerdo. ¿crees tú que a él le puede afectar el hecho de estar cotizando, que las pensiones puedan ser miserables? ¿De verdad? O sea, no es lo mismo quien lo diga. Claro, quien lo padece es lo valioso. Es que queremos justamente, Luz Vidal, estamos conversando con la presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares, poder entrar en el tema ya de fondo de lo que usted representa con su gremio. ¿Qué ideas, qué planteamientos quiere llevar usted a una nueva Constitución? Porque trabajo, justamente... Sí, es que quiero, para cerrarle la pregunta, porque evidentemente que de todos los trabajadores y trabajadoras de este país, las trabajadoras de casa particular han tenido una situación laboral bastante más complicada, no tanto necesariamente en los salarios, como en las condiciones muchas veces donde no se respeta precisamente el código laboral, o no se respetan las leyes laborales que rigen para este gremio. Entonces, ¿qué cosas diría usted que son necesarias y que podrían efectivamente estar impresas en una nueva Constitución? Por ejemplo, para nuestro sector, imagínate lo importante que podría ser erradicar de la Constitución el derecho que se nos está vetado de que nuestro espacio laboral sea fiscalizado. ¿Cuántas aberraciones se evitarían si nuestro espacio laboral pudiese ser fiscalizado no dependiendo de la voluntad del empleador? ¿Por qué nosotros debemos tener una condición diferente al resto de los trabajadores? ¿Qué nos hace como trabajadoras de casa particular distinto al resto de los trabajadores? Eso, pero explíquenos el punto. Pagamos el mismo que el resto de los chilenos. Explíquenos ese punto de la fiscalización, porque cuando usted habla de fiscalización vedada, quiere decir que si el empleador dice no quiero que usted entre a mi casa, no puede entrar porque yo digo que no. Efectivamente, eso sí, constitucionalmente está así. Ya. Constitucionalmente está vetado para el fiscalizador ingresar a un domicilio, porque se protege más la propiedad privada que los derechos laborales o los derechos humanos que pudieran estarse infringiendo respecto a un trabajador.
Entonces, si el empleador no quiere que el fiscalizador no entre, no va a entrar. O sea, ese sería un principio bien fundamental que usted, por ejemplo, llevaría. Básico, igualdad en el trabajo. De todos los rubros de trabajadores para que no haya diferencia, por ejemplo, en la capacidad del Estado de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales. ¿Podríamos resumirlo así? Podríamos partir por ahí. Igualdad en el derecho laboral. Sí, porque ustedes, por ejemplo... deben haber ciudadanos o trabajadores de primera, de segunda o tercera categoría. Sí, porque Luz, ustedes, por ejemplo, las trabajadoras de casa particular tienen un sistema de indemnización que no tiene nada que ver con el resto de los trabajadores contratados de este país. Lo que ustedes reciben es un aporte que hace el empleador, que es un 4%, si no estoy equivocada, a la AFP. ¿No? Dentro de lo que son el pago de las imposiciones hay un 4% destinado al pago de la AFP en caso de despido o de situación que amerite, ¿no es cierto?, una indemnización. Entonces, evidentemente en eso están en desventaja. Ese es otro de los puntos que usted dice que, por ejemplo, pero la pregunta es si eso corresponde a una nueva constitución o es más bien una ley que debiera regir, digamos, de tramitarse en el Congreso, como una ley como muchas otras leyes, ¿no? Mira, yo lo que te planteo respecto al derecho de fiscalización o al reconocimiento del trabajador como tal, con derechos, eso está explícito en la Constitución, explícito. Está textual. Entonces, bajo ese artículo sí podríamos decir nosotros queremos igualdad al resto de los trabajadores. Espacio laboral, espacio fiscalizado. Constitucionalmente, hoy día, te pongo el punto más importante, constitucionalmente nuestro espacio laboral no se puede fiscalizar. Después cuando hablamos de trabajo, tenemos que tener trabajo en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores. Ustedes me podrán decir que eso puede ir en la normativa, puede ir en la ley, pero si tú no vas a defender que no hayan trabajadores de primera o segunda categoría, llevamos 73 años las trabajadoras de casa particular luchando porque podamos tener la igualdad de condición que el resto de los chilenos. Pero usted está planteando que hoy día mismo está en la Constitución ese derecho igualitario y no se cumple. No está en la Constitución en la de hoy día. No tenemos condiciones igualitarias que el resto de los trabajadores. Le había entendido lo contrario. Señora Vidal, usted en el debate de estos días, de estas horas, que se levantó ayer por la propuesta de un grupo de diputados y diputadas de cambiar los quórums para que se aprueben las normas de la futura Constitución, ¿usted está de acuerdo con hacer ese cambio pese a que el acuerdo por la paz y una nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019 estableció los 2/3 como quórum necesario para aprobar cada una de las normas de la Constitución? Porque hay un rechazo bien transversal a esta idea que surgió ayer como rechazo, porque se estaría cambiando las reglas del juego de lo que fue un acuerdo transversal, en el que además los que ahora están proponiendo ese cambio ni siquiera participaron en su momento, porque se restaron del acuerdo del 15 de noviembre. Mira, una de las reformas que hay que hacer también, creo yo, es que la Constitución debiese tener no esas amarras que vienen para que no se hayan cambios profundos en lo que puede afectar a los ciudadanos. Justamente muchas de las leyes que hoy en día vamos porque puedan ser cambiadas, muchas de estas normas constitucionales que hay que cambiar estaban justamente en esos altos quórums de amarres que tiene la Constitución. Y muchas veces en el Senado o en el Parlamento en general hay votaciones que nadie puede entender. Por ejemplo, cuando se votó el tema del agua, nadie puede entender que un bien que el pueblo, la ciudadanía, todos están clamando que sea un bien de uso público, se haya vetado porque los que perdieron en el Senado terminan ganando, porque el quórum no se alcanzó. Sí, Luz, se nos va acabando el tiempo. Conversamos con la presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Luz Vidal. Luz, a propósito de la pandemia y de la situación económica, yo quisiera saber en qué situación está hoy día su gremio. Muy cortito le pido porque, como le digo, estamos con el tiempo justo, pero ¿cómo está la situación de las trabajadoras hoy día? ¿Ha mejorado en parte de lo que estuvimos viendo en junio, en los meses más complejos? Mira, yo creo que las compañeras están llevando hoy día comida a su casa nuevamente, a riesgo de contagio. Están llevando comida a su casa nuevamente porque no ha habido mayor apoyo de parte del Estado. Volvieron a salir a trabajar, pero lamentablemente no en las mejores condiciones. Muchas veces, como planteamos durante la campaña,
Ellas son mujeres jefas de hogar que tienen que sacrificarse muchas veces a costa de su propia integridad para llevar el alimento a su casa. Esas son las condiciones que hoy día tenemos. Se está volviendo a levantar el trabajo. Estamos nuevamente saliendo, pero lamentablemente lo que hemos nosotros sondeado a través de los llamados no están en las mejores condiciones, pero ellas tienen que sacrificarse. Como mujeres siempre terminan cediendo mucho más de lo que debiesen. Muy bien, queremos dar las gracias a Luz Vidal, como decíamos, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, por este contacto con ADN hoy. Ya pues, muchas gracias.